Tianguan Sifu, capítulo 7. El fantasma celebra una boda. El príncipe heredero se sube al sedán matrimonial, parte 2. Todo el sedán matrimonial estaba cubierto de satén carmesí. Se cosieron hermosas flores, la luna, los dragones y los fénix con hilos de colores brillantes. Nang Feng y Fu Yao se pararon a un lado del sedán, evitando que se inclinara hacia un lado. Xie Lian se sentó en el medio del sedán, balanceándose con el ritmo del caminar de los que lo llevaban. En realidad, las 8 personas que llevaban el sedán eran todos oficiales militares sobresalientes que eran expertos en artes marciales. Con el fin de encontrar personas altamente calificadas en artes marciales que pudieran disfrazarse de transportistas de sedán, Nang Feng y Fu Yao fueron directamente a la residencia de ese oficial y revelaron sus planes. Explicaron claramente cómo querían ir y explorar el monte Yuyun. Por lo tanto, sin preguntar más, ese funcionario inmediatamente retiró una hilera de artistas marciales altos y fuertes. Sin embargo, la razón por la que Nang Feng y Fu Yao querían luchadores fuertes no era porque esperaban poder ayudarlos. En cambio, simplemente querían que pudieran defenderse y huir cuando el feroz fantasma comenzara a defenderse. Por el contrario, esos 8 oficiales militares realmente no los apreciaban demasiado. Dentro del gobierno, todos eran expertos de primera clase. ¿Cuándo no fueron los líderes o las estrellas del espectáculo? A pesar de eso, en el momento en que llegaron estos 2 niños lindos, comenzaron a pisarles la cabeza y los obligaron a convertirse en vehículos de sedán. Se podría decir que ya estaban extremadamente infelices. Sin embargo, las órdenes de su amo tenían que seguirse, y por lo tanto, solo podían contener el desdén en sus corazones. Pero como eran infelices, era difícil evitar que su ira se encendiera. Por eso, de vez en cuando deliberadamente se resbalaban y sacudían el sedán, lo que los sacudía terriblemente. Los forasteros no podrían decir eso mientras la persona sentada en la silla de manos fuera algo delicada. La silla de manos se inclinó y se sacudió. Efectivamente, escucharon al Xie Lian adentro suspirar suavemente. Algunos de esos oficiales militares no pudieron evitar secretamente sentirse complacidos. Afuera, Fu Yao preguntó en un tono frío: «Jovencita, ¿qué pasa? Casarse a una edad tan avanzada. ¿Estás feliz hasta las lágrimas?» De hecho, cuando las novias se casaron, muchas de ellas no pudieron evitar secarse las lágrimas y llorar en su sedán matrimonial. En cuanto a sí mismo, cuando Xie Lian escuchó eso, no supo si reír o llorar. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, su tono era gentil y suave. Inesperadamente, ni siquiera había un rastro de incomodidad cuando dijo: «No es eso. Simplemente me di cuenta de que esta procesión de bodas carece de algo muy importante». Nang Feng preguntó: «¿Qué nos estamos perdiendo? Ya deberíamos haber preparado todas las cosas que deberíamos tener». Xie Lian respondió con una sonrisa: «Criadas que acompañan el matrimonio». Los 2 pequeños dioses marciales de pie afuera se miraron espontáneamente. Uno no podía decir qué tipo de escena habían imaginado, pero ambos temblaron violentamente. Fu Yao habló y dijo: «Solo finja que su familia está empobrecida, para que no haya suficiente dinero para comprar sirvientas. Por lo tanto, decidiste hacer las paces». Xie Lian respondió: «Está bien». Los oficiales militares escucharon su improvisada comedia en vivo y no pudieron evitar sonreír. La insatisfacción en sus corazones se había disipado mucho, y se sentían un poco más cerca de los otros 3. Eso dio como resultado que la silla de manos se volviera mucho más estable. Xie Lian se echó hacia atrás una vez más. Aunque todavía estaba sentado derecho, cerró los ojos para descansar. Después de un rato, la risa de un niño sonó cerca de sus oídos. Carcajadas y crueles, risueñas y alegres. El sonido de la risa fue como una onda que se extendió por las montañas y los campos. Sonaba bastante etéreo, pero también muy extraño. Sin embargo, la silla de manos no se había detenido y seguía avanzando de manera constante como antes. Incluso Nang Feng y Fu Yao no dijeron nada, como si no hubieran notado ninguna anormalidad. Xie Lian abrió los ojos antes de hablar en voz baja. «Nang Feng, Fu Yao». Nang Feng caminaba por el lado izquierdo del sedán. Él preguntó: «¿Qué pasa?» Xie Lian respondió: «Algo vino». En este momento, su procesión de matrimonio ya había entrado en las profundidades del monte Yuyun. Estaba completamente en silencio. Incluso los crujidos que hacía la silla de madera del sedán, los crujidos de las hojas y ramas secas debajo de sus pies,
y el sonido de la respiración de los vehículos sedán parecía demasiado ruidoso en este silencio. Y la risa del niño aún no había desaparecido. A veces sonaba muy lejos, como si estuviera en las profundidades de la montaña. Otras veces sonaba muy cerca, como si estuvieran gateando al lado del sedán. La expresión de Nan Feng se volvió más solemne cuando dijo: «No escucho nada». Pu Yao también habló fríamente: «Yo tampoco». En cuanto a los otros vehículos del sedán, era aún más improbable que hubieran escuchado algo. En respuesta, Xie Lian dijo: «Si ese es el caso, entonces deliberadamente solo me dejan escuchar a mí». Originalmente, los 8 oficiales militares estaban demasiado confiados debido a sus altas habilidades en artes marciales. Además, creían que debido a que el novio fantasma elegía a las novias al azar, tenían que regresar a casa esa noche sin ningún logro. Por lo tanto, no habían tenido miedo en absoluto. Ahora, por alguna razón, no podían evitar pensar en esos 40 oficiales militares en esa procesión de bodas, los que habían desaparecido misteriosamente. De repente, el sudor frío comenzó a aparecer en algunas de las frentes de los portadores de un sedán. Xie Lian notó los pasos de alguien estancados y dijo: «No paren, finjan que no pasó nada». Nan Feng agitó su mano, señalando a esos oficiales militares que siguieran caminando. Xie Lian habló de nuevo y dijo: «Está cantando». Pu Yao preguntó: «¿Qué está cantando?». Después de escuchar atentamente la voz de ese niño, Xie Lian comenzó a repetir las palabras frase por frase. «Nueva novia, nueva novia, nueva novia en el sedán rojo de matrimonio». En el medio de esta noche silenciosa, la voz ligeramente lenta de Xie Lian salió muy nítida. Claramente, él solo había estado diciendo esas palabras. Sin embargo, esos 8 oficiales militares sintieron como si pudieran escuchar la voz de un niño cantando esa extraña canción con él. Realmente hizo que la sangre de uno se enfriara. Xie Lian continuó hablando, los ojos llenos de lágrimas, pasando el montículo de la montaña, bajo el velo, no. Sostienen la sonrisa creciente, la novia fantasma. ¿Se refieren al novio fantasma o algo más? Se detuvo un momento antes de decir: «Esto no funcionará». Ahora sigue riéndose, por lo que las palabras no son claras. Nan Feng frunció el ceño. «¿Qué significa todo esto?». Xie Lian respondió: «El significado literal. Le está diciendo a la nueva novia en la silla de manos que solo debe llorar y que no debe sonreír». Nan Feng corrigió su pregunta anterior. «Quiero decir, ¿cuál es el significado detrás de esta cosa corriendo por aquí para recordarte eso?». Por otro lado, Pu Yao tendría eternamente una idea opuesta. Puede que necesariamente solo nos lo esté recordando. Podría ser posible que deliberadamente intente hacerte hacer lo incorrecto. Quizás, sonreír es la forma real de salir ileso. Sin embargo, su objetivo es engañar a otros para que lloren. Es difícil decir si, en el pasado, las otras novias cayeron en sus planes. En respuesta a eso, Xie Lian dijo: «Pu Yao, si una novia común oye este tipo de voz en medio del camino, me temo que solo tendrá miedo a la muerte. ¿Cómo podría sonreír? Además, si lloró o sonrió, ¿cuál sería el peor resultado?». Pu Yao respondió: «Será secuestrado». Por lo tanto, Xie Lian le recordó: «¿No es exactamente el propósito de nuestro viaje de esta noche?». Pu Yao resopló, aunque no continuó discutiendo. Por el contrario, Xie Lian habló de nuevo y dijo: «Además, hay algo que creo que debería decirles». Nan Feng preguntó: «¿Qué es?». Xie Lian respondió: «Desde que me senté en el sedán, nunca dejé de sonreír». Acababa de decir esto cuando, de repente, el sedán matrimonial se hundió fuertemente. Los 8 oficiales militares comenzaron a alborotarse inmediatamente, haciendo que el sedán matrimonial se detuviera por completo. Nan Feng gritó: «¡Todos, no se asusten!». Xie Lian levantó la mano un poco antes de preguntar: «¿Qué pasó?». Pu Yao respondió en tono ligero: «Nada más que conocer algunas bestias». Acababa de responder cuando Xie Lian escuchó un aullido de lobo triste que interrumpió el silencio de la noche. Una manada de lobos les estaba bloqueando el camino. No importaba qué, Xie Lian pensó que esto no era muy normal. Por lo tanto, preguntó: «¿Puedo preguntar, las manadas de lobos vagan frecuentemente por el monte Yuyun?». Uno de los oficiales militares que sostenían el carruaje respondió: «Nunca antes había escuchado que eso sucediera. ¿Cómo podrían estar en el monte Yuyun?». Xie Lian levantó una ceja antes de decir: «¿Sí? Entonces hemos venido al lugar correcto. No era más que una manada de lobos en una montaña».
No eran algo difícil de tratar para Nang Feng y Fu Yao, y no eran algo aterrador para aquellos oficiales militares que regularmente daban vueltas y luchaban contra otros. Pero justo entonces, habían estado reflexionando sobre la espeluznante canción del novio fantasma. Esa había sido la única razón por la cual estaban tan desprevenidos y asustados. Desde la oscuridad del bosque, muchos pares de ojos de lobo débilmente verdes se iluminaron cuando los lobos comenzaron a salir lentamente. Rápidamente, comenzaron a rodearlos. Sin embargo, cuando uno comparaba una manada de bestias que felizmente encontraron una comida con esa cosa que no podían escuchar ni tocar, lo extraño era, por supuesto, más aterrador. Por lo tanto, uno por uno, todos comenzaron a remangarse para la batalla, preparándose para mostrar sus talentos y emprender una matanza. Desafortunadamente, la mejor parte del espectáculo aún estaba por llegar. Siguiendo firmemente sus pasos, apareció un susurro, seguido de una voz extraña que no sonó humana ni como una bestia. Un oficial militar exclamó alarmado: «¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa?». Nang Feng también comenzó a maldecir. Xie sabía que algo había cambiado rápidamente y por eso quería ponerse de pie. Él preguntó: «¿Qué pasó ahora?». Sin embargo, Nang Feng inmediatamente gritó: «¡No salgas!». Xie levantó la mano, cuando de repente, la silla de manos comenzó a temblar. Parecía que había algo apoyado contra la puerta del sedán. Xie no había estado bajando tanto la cabeza. Dirigió su mirada hacia abajo, antes de ver la parte posterior de una cabeza de algún tipo de cosa desde la grieta en su velo. En realidad se subió al sedán matrimonial. Esa cosa había metido la cabeza en el sedán matrimonial, pero fue arrastrada por alguien afuera. Nang Feng se paró al frente del sedán y maldijo: «¡Mierda, es un esclavo base!». Tan pronto como escuchó que era un esclavo base, Xie supo que las cosas ahora se volverían problemáticas. Según el juicio del Palacio Lingwen, un esclavo base era algo que ni siquiera podía obtener un rango feroz. Se decía que originalmente los esclavos base eran humanos. Sin embargo, si uno los mirara ahora, incluso si fueran personas, solo se podrían decir que fueron humanos deformados. Tenía una cabeza y una cara, pero parecían vagos y poco claros. Tenían piernas y brazos, pero estaban demasiado débiles para caminar. Tenían boca y dientes, pero les llevaría una eternidad morder a alguien. Sin embargo, si dejaban que las personas elijan, la mayoría de las personas preferiría encontrarse con los monstruos más temibles, feroces o severos, que conocer a un esclavo de base. Esto se debía a que, en su mayoría de casos, aparecieron esclavos de base y se coordinaron con otros fantasmas y monstruos. Cuando su presa luchaba contra sus enemigos, aparecían de repente. Luego, usarían sus brazos y piernas infinitamente enredados para adherirse a su presa. También tenían innumerables compañeros que avanzaban incansablemente, todos rodeando a sus presas como dulces pegajosos. A pesar de que su fuerza de combate era extremadamente baja, eran muy tenaces y difíciles de matar. Además, generalmente surgían en un gran grupo. Eran bastante difícil sacudirlos, y era aún más difícil matarlos rápidamente a todos. Gradualmente, uno desperdiciaría demasiada fuerza luchando contra ellos, o terminarían tropezando. Como resultado, inevitablemente, habría un breve momento de descuido, uno que permitiría al enemigo que había estado esperando una oportunidad para tener éxito. Después de que los demás fantasmas y monstruos mataran a la presa, los esclavos de base recogerían los restos de la presa, esos brazos y piernas rotos, antes de comerlos con gusto. Roerían y mordisquearían hasta que estuvieran llenos de agujeros. Los esclavos de base eran realmente una existencia muy desagradable. Para un funcionario celestial del cielo superior, dejar salir la luz divina y sacar sus armas era lo suficientemente natural como para asustar a los esclavos de base para que se retiraran. Sin embargo, para los pequeños dioses marciales del cielo medio, esas cosas eran realmente difíciles de tratar. Desde lo que parecía ser un lugar distante, Fu Yao dijo en un tono lleno de repulsión: «Yo odio estas cosas. Son las más... ¿El Palacio Lingwen mencionó estas cosas?». Xie Lian respondió: «No lo hicieron». Fu Yao inmediatamente respondió: «¿Qué uso tienen esos tipos?». Ignorándolo, Xie Lian preguntó: «¿Cuántos de ellos vinieron?». Esta vez fue Nang Feng quien respondió: «Alrededor de 100. Probablemente un poco más. ¡No salgas!». Para cosas como esclavos de base, cuanto más había, más fuertes se volvían. Cuando había más de 10 de ellos, ya sería extremadamente difícil de tratar. ¿Más de 100 de ellos? Habría esclavos de base más que suficientes para arrastrarlos hasta la muerte. A los esclavos de base generalmente les gustaba vivir en lugares donde había mucha gente. Por lo tanto,
Xie Lian nunca hubiera esperado que hubiera tantos viviendo en el desierto monte Yuyun. Xie Lian pensó por un momento antes de levantar ligeramente el brazo, revelando una muñeca que estaba medio vendada. Él dijo: «Adelante». En el momento en que dijo esas palabras, esas vendas blancas comenzaron a deslizarse automáticamente de su brazo. Como si estuviera vivo, voló afuera pasando las cortinas del sedán. Xie Lian se sentó en el sedán antes de ordenar suavemente: «Estrangúlalos hasta la muerte». En medio de la noche, una víbora blanca repentinamente nadó. Cuando esa seda blanca y delgada fue vendada alrededor de la muñeca de Xie Lian, parecía tener solo unos pocos chi de longitud. Sin embargo, cuando voló tan rápido como un rayo en la pelea, parecía que era infinitamente largo. Con un crack, 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 una sucesión de chasquidos resonó en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, a docenas de lobos salvajes y esclavos de base les rompió el cuello de la seda blanca. Los 6 esclavos de base que molestaban a Nan Feng encontraron instantáneamente una muerte violenta y cayeron al suelo. Extendió la palma de su mano y envió al último lobo a volar. Sin embargo, aunque Nan Feng había escapado del peligro, no se relajó ni un poco. En cambio, corrió hacia el sedán y gritó con incredulidad: «¿Qué es esa cosa? ¿No era que no tenías ningún poder espiritual y no puedes activar artefactos mágicos?» Xie Lian respondió: «Inevitablemente habrá excepciones para todo». Nan Feng estaba furioso. Golpeó a un lado del carruaje de sedán y rugió: «Xie Lian, dilo claramente. ¿Qué es esta cosa?» Esa bofetada suya casi hizo que todo el sedán se derrumbara. Por lo tanto, Xie Lian no tuvo más remedio que levantar la mano y apoyar la puerta. Pero por una vez estaba un poco sorprendido. Cuando Nan Feng dijo esas palabras, su tono inesperadamente lo hizo recordar la apariencia de Feng Xin cuando se enojaba en el pasado. Nan Feng todavía estaba esperando una respuesta cuando de repente los gritos distantes de los oficiales militares resonaron en el aire. Pu Yao dijo fríamente: «Si quieres hablar, vence esta ola de enemigos antes de hacerlo». Nan Feng no tuvo más remedio que volver y salvar el espectáculo. Sin embargo, Xie Lian salió rápidamente de su aturdimiento y dijo: «Nan Feng, Fu Yao, ustedes se van primero». Nan Feng miró hacia atrás. «¿Qué?». Xie Lian explicó: «Si ustedes se quedan cerca de la silla de manos, vendrán más cosas. No podrán terminar de pelear. En ese caso, tomen a las otras personas y vayan. Me quedaré y conoceré al novio fantasma». Nan Feng quería comenzar a maldecir de nuevo. «¡Solo tú!». Sin embargo, por otro lado, Pu Yao habló fríamente: «Como puedo usar esa tela de seda, por un corto tiempo no pasará nada. Si tienes tiempo para discutir con él, ¿no sería mejor dedicarlo a establecer ese grupo antes de volver a ayudarlo? Me voy». Pu Yao estaba bastante confiado y a gusto. También era sencillo. Cuando dijo que se iba, se fue de inmediato, sin siquiera disminuir la velocidad por un momento. Nan Feng apretó los dientes, sabiendo en su corazón que el otro pequeño dios marcial no estaba equivocado. Por lo tanto, se volvió para enfrentar a los oficiales militares restantes y dijo: «¡Síganme!». Efectivamente, cuando estaban más lejos del sedán, aunque los esclavos y lobos base anteriores todavía estaban allí, no se unieron más nuevos a la lucha. Los 2 pequeños dioses marciales protegieron a 4 oficiales militares. Mientras peleaban, Pu Yao comenzó a hablar con un tono de odio. «Ridículo. Si no fuera por mí». Él dejó de hablar. Los 2 se miraron. Sus miradas eran completamente extrañas. Pu Yao se tragó el resto de sus palabras antes de girar la cabeza. Por el momento, los 2 dejaron de lado ese tema y no lo volvieron a mencionar. En cambio, solo continuaron apresurándose. Alrededor del sedán matrimonial, los cadáveres cubrían el suelo. El ruoye de seda ya había estrangulado a todos los esclavos y lobos sobrantes que habían intentado saltar sobre el sedán. Voló hacia atrás y comenzó a envolverse automática y suavemente en la muñeca de Xie Lian una vez más. Xie Lian se sentó tranquilo y silenciosamente en el sedán matrimonial, rodeado por la completa oscuridad y el susurro de los árboles. De repente, todo se volvió completamente silencioso. El sonido del viento, el sonido de los árboles susurrantes, los gritos de los monstruos. En una fracción de segundo, todo eso se volvió mortalmente silencioso, como si temieran a algo. Después de eso, escuchó 2 risas ligeras. Sonaba como la voz de un hombre joven, pero también sonaba como la voz de un joven. Xie Lian se sentó allí y no habló. El ruoye de seda se envolvió alrededor de su muñeca, listo para actuar. Mientras la persona que vino tuviera el más mínimo rastro de intención de matar, inmediatamente y frenéticamente devolvería el golpe con 10 veces más poder. Imprevisiblemente,
Xie-Lian no se encontró con un ataque abrupto o una explosión de intención asesina, sino con algo completamente diferente. El telón del sedán matrimonial se levantó ligeramente. Mirando a través de la grieta del velo rojo, Xie-Lian vio a la persona extender una mano hacia él. Los dedos y las articulaciones de esa mano estaban bien definidos. Un hilo rojo estaba atado alrededor del tercer dedo. En esa mano delgada y de color blanco pálido, parecía un nudo del destino colorido y brillante.